Buenas, clase. Hoy os traigo una base de datos para gestionar el archivo de nuestra empresa. Eso que nunca nadie hace, ¿vale? Y para esa figura que prácticamente en ninguna empresa existe, que es el responsable del archivo, para que tengamos un poquito de orden de las entradas y salidas de los documentos y preservemos los archivos que necesitamos preservar por imperativo legal y tengamos un poquito de control sobre todo. En este caso partíamos de algo como siempre bastante feillo, una simple tabla donde íbamos a controlar los archivos que íbamos guardando, los archivos que se iban llevando los empleados para desarrollar su actividad y evidentemente pues le hemos dado nuestro toquecito de diseño. En este caso hemos cogido la imagen corporativa de Canvas y bueno, hemos decorado un poquito esto. Veréis que en este caso solo estamos mostrando aquí una hoja, tenemos 3 hojas, control, otra que almacenaremos empleados y otra que tendremos todos los archivos que tenemos en la empresa. Esta será la hoja activa, es donde reflejaremos quién tiene qué y donde podremos controlar desde su interfaz pues todos los aspectos que queramos. Pues en este caso tenemos una relación de N a N. Un archivo puede ser solicitado por muchos empleados y un empleado puede solicitar muchos archivos. En este caso concreto pues nos hará una relación N a N y la solución siempre para este tipo de casos es la creación de una nueva tabla que contendrá como mínimo su clave primaria propia más las 2 primarias de las demás tablas que intervienen en el problema, pero en este caso como externas. Si vemos cómo quedarían las relaciones en Power Pivot, podemos ver que tenemos por una parte la tabla de empleados y control, donde tenemos una relación de 1n. Un empleado aparecerá tantas veces en el control, es decir, en la hoja de gestión de quién tiene qué, como documento se lleve. Y por otra parte tenemos los archivos también con una relación 1n, donde el archivo aparecerá tantas veces en esta tabla como veces se ha prestado. Empecemos. Echemos un vistazo a lo que vamos a conseguir. Tenemos por una parte la hoja de archivos donde almacenaremos y reflejaremos todos los archivos que entran en nuestra oficina para tener un control. Tenemos totales arriba para ver cuántos archivos tenemos en general, cuántos reaccionan, cuántos tenemos cuando hagamos algún tipo de filtro en la tabla y todos los datos que necesito saber sobre el mismo, también una segmentación de datos por nivel. Respecto a empleados, que son los que vendrán a gorrear los documentos y a los que tenemos que atar en corto, tenemos aquí una lista de empleados con los datos justos para contactar con ellos por si intentan hackearse con algún documento. Tenemos los mismos totales arriba, total de empleados y uno que reacciona a los filtros y también un par de segmentación de datos que nos pueden ser útiles como el nivel de seguridad del empleado o el departamento del cual trabaja. Finalmente, en la hoja de control es donde realmente está la acción, donde reflejaremos quién se lleva qué. Introduciremos el valor de ID control, la clave principal, introduciremos el ID de usuario, el documento que se lleva, nos saldrá automáticamente los niveles tanto del empleado como el del archivo y nos informará si está autorizado o no para llevárselo. Tendremos la fecha en la que se la lleva y en el momento que pongamos la fecha de devolución se calcularán los días y me dirá si está retornado o no. Tengo también un par de totales aquí en la parte superior, lo que me dice que cuántos documentos tengo fuera ahora mismo del archivo y cuántos tengo dentro. Y un selector que me permite mirar por usuario cuántos archivos se ha llevado históricamente ese usuario o cuántas veces ha salido un documento determinado del archivo. Bien, esto es todo. Vamos al lío. Bien, vamos al lío. Abrimos en primer lugar el Brand Book de Canvas y localizamos lo que necesitamos para empezar. En primer lugar voy a buscar la tipografía y su uso. Aquí vemos que la Proxima Nova es la que utiliza como base y para títulos Majesty Banner. Podemos verlo aplicado aquí y aquí para cuerpo, así que vamos a hacer lo mismo. Vamos a ir al libro de Excel y vamos a tocar en primer lugar el estilo de celda normal. Vamos a modificar, formato, fuente, elegimos Proxima Nova Light, vamos a poner un tamaño para que nos quepa todo de 8 por ejemplo. Voy a poner un color gris oscuro. Alineación izquierda, sangría, un punto y centrada. Aceptamos.
Vamos a cambiarlo ya que estamos también. Estilos de celda, hipervínculo, modificar, formato, fuente y uno de los colores corporativos. Vamos a ir por ellos, ya que nos lo pide. Volvemos y aquí tenemos los corporativos. Para el link vamos a hacer pues este que se parece a los links clásicos. Aceptar, aceptar. En segundo lugar, vamos a cambiar las dimensiones de toda la hoja. Es súper importante que sepamos desde el principio que podemos trabajar simultáneamente en múltiples hojas de Excel. Entonces, antes de empezar un libro es súper importante plantearse cómo lo vamos a hacer para ahorrarnos trabajo. Yo aquí en este caso tengo creadas ya las 3 hojas. Realmente veremos, lo haremos con una de ellas, que lo más interesante posiblemente sería crear una hoja perfecta a nivel de diseño y de funcionamiento y después duplicar esta hoja haciendo control y arrastrar y cambiando los valores que necesitamos cambiar o el aspecto que necesitamos cambiar. Otra manera es, ahora por hacer más práctica, voy a coger todas las hojas al mismo tiempo, manteniendo mayúsculas o shift, y voy a cambiar la dimensión de todas las filas. Y en cada hoja voy a insertar 6 filas. Un poquito más de estética antes de continuar, aunque suele ser lo último, pero así ya lo dejamos un poco más vistoso desde el principio y no cuesta nada. Vamos a dar nuestro propio formato de tabla. Nuevo estilo de tabla, canvas, y vamos a cambiar ciertas cositas. En la fila del encabezado, relleno sin color, borde inferior rojo corporativo, no lo tenemos, así que vamos a buscarlo. Por otra parte, necesito que la separación, las líneas horizontales de la tabla sean de un tipo de gris. Fijaros que lo tienen como colores secundarios. Es más, voy a coger uno de ellos. Y esto afecta a la primera franja de filas y segunda franja de filas. Borde, automático, más colores. Elegimos el personalizado y marcamos arriba, medio, abajo. Repetimos con segunda franja de filas. También queremos marcar la primera columna, que será nuestra clave primaria. Quiero darle un toquecillo, así que voy a poner primera columna, formato. Vamos a marcar la fuente negrita y en color rojo, corporativo por supuesto. Aceptar, aceptar. Recordad, ahora no ha cambiado nada porque hay que aplicarlo, solo hemos creado el estilo, así que vengo aquí, dar formato de tabla, ya tenemos nuestro estilo aquí y listo. No se ha marcado la primera como negrita y rojo. ¿Por qué? Porque acordaros que para ello tenemos que ir a diseño de tabla y activar primera columna. Ya lo tenemos. Vamos a hacer lo propio con el resto. Majestic Bold. Repetimos. Control Y. Control Y. Tenemos 2 protagonistas para gestionar esta base de datos que permitirá reflejar quién tiene qué dentro del archivo, es decir, aquella que llevaría el responsable del archivo. Y en primer lugar necesitamos uno de los protagonistas, que son los empleados. En este caso, los empleados no vamos a guardar un montón de información. ¿Por qué? Porque ya tenemos esta información registrada, ya la tiene la empresa. Esto es sencillamente para poder contactar con ellos en caso de tener que reclamar algún documento. Con lo cual, vamos a ir ya tocando las cositas que podamos hacer aquí. Directamente vamos a seleccionar el rango, datos, validación de datos y en personalizada
En personalizada pondremos la siguiente función. Aquí veréis que esto lo tenéis en material. Acordaros que para descargar el material adjunto que necesitáis lo tenéis en la descripción del vídeo. Pues aquí tenemos todas las funciones que necesitamos para hacer la clave primaria. En este caso vamos a empezar por empleados. Será esta de aquí. Y recordad que vosotros cuando hagáis vuestro documento solo tenéis que preocuparos de cambiar el nombre de la tabla y la columna que no queréis que se repita, más la primera celda que contiene un valor. Fijaros, aquí en mi caso es A8, con lo cual mi tabla se llama empleados, mi columna se llama ID empleado, así que en principio aceptar, pongo aquí 1003, me permite, pongo 1002, Z. Acordaros que este mensaje también se puede personalizar, pero bueno, nombre no hace falta que hagamos nada, apellido 1 tampoco, apellido 2 tampoco. A continuación tenemos nivel. El nivel será el nivel de seguridad que tiene este empleado para acceder a cierta información en la empresa. Esto está relacionado pues, con la asignatura que estamos dando de clasificación y archivo. Por otra parte, tenemos el departamento al que pertenece. Puede ser que nos interese tener aquí el departamento para poder localizarlo rápidamente o sencillamente por estadística o curiosidad. Antes de pasar a departamento, vamos a establecer el nivel. El nivel, en principio, según las ley actual, ¿vale? Solo tenemos 3, es más, bueno, está descatalogado como 3 niveles, pero lo seguiremos utilizando como la ley antigua. Así que voy a poner aquí una validación y podemos optar por 2 opciones. O bien elegís y hacéis una lista desplegable para que pueda elegir entre 1, 2 y 3, o bien limitáis el valor entre 1 y 3. Yo voy a limitarlo en este caso entre 1 y 3. Y voy a colocar 1 y 3 aquí, escrito a manita como una constante, cosa que me molesta y me da bastante toque, porque tengo la certeza, o solo lo haré cuando tenemos la certeza de que esto no va a cambiar, ¿vale? Porque si no, lo haríamos haciendo referencia a una celda que tendríamos en esa hoja bar. De momento lo voy a dejar así. Ya haremos ejemplos de esto más adelante. Departamentos. Tengo una lista en bar. Vamos a coger estos departamentos que he cogido orientativos, evidentemente, pues vamos a abrir aquí. Seleccionamos todo el rango, validación de datos, lista, y siempre las listas son indirecto, nombre de la tabla, en mi caso bar departamentos. Ya sabéis que yo todas las tablas que están en bar, que para mí a nivel de base de datos son tablas auxiliares o entidades débiles, les pongo el prefijo de bar porque a veces es interesante poder discernir entre qué tipo de datos o qué tipo de tablas son relevantes y cuáles no para la base de datos, depende de qué parte de Excel. Lo veremos más adelante. Simplemente son buenas prácticas, no hace falta que lo hagáis, pero os lo aconsejo. Si lo hemos escrito correctamente debería funcionar. Fijaros que me sale un error, ¿por qué? Porque teníamos valores que no estaban en esa lista. Hasta que no los cambiamos, no se desvanece la advertencia. Número personalizado, y aquí ponemos tantos dígitos que queremos que aparezcan. Normalmente la extensión suelen ser 2 como mínimo, y si no lo investigamos. Y por delante ponemos entrecomillado un símbolo más. Todo lo que pongamos entre comillas saldrá como un literal, no afectará el valor de la celda. Con lo cual, ahora no aparece nada, pongo cualquier número y aparece simbolito más. Lo importante es que aquí sigue poniendo 35, con lo cual sigue siendo un número, aunque nosotros veamos esto. Acordarse, formato, no puede cambiar nada. Aquí estaría guay ver las cosas en grupos de 3, así que voy a poner en personalizada y voy a utilizar 3 dígitos ceros, 3 dígitos ceros, 3 dígitos ceros. Con lo cual ya tenemos esto separado en grupos, pero ese espacio realmente no está aquí. Y el mail no necesitamos hacer nada más, lo tenemos listo. Voy a coger este dispositivo y buscáis en material. Buscáis en logos. Y aquí tenemos uno de los logos que necesitamos para colocar al principio. Pequeñito. Y yo voy a poner aquí empleados, el cual voy a coger ya directamente con las otras hojas. Al mismo tiempo voy a poner Majesty, color gris,
el corporativo, el más oscuro en este caso. Y le voy a dar un poquito de sangría. Perfecto. Ahora, como tenía todas las hojas seleccionadas, en principio tenemos ese formato aplicado, aunque no lo veamos porque no hemos escrito nada. Vamos a probar. Vamos a hacer también que toda esta parte de aquí se imprima en todas las hojas. Así que vamos a disposición de página, imprimir títulos y marco todas estas filas de aquí, que aún no están llenas, pero algo tendrán luego de totales o campos calculados. Voy a repetir lo mismo para las demás. ¿Veis? Trabajo en balde. Vale, todo esto se hubiera duplicado a la hoja, me lo hubiera ahorrado, pero así veis las cosas 3 veces. Ahora voy a hacer también que esto se pinte si comete el error de duplicar el valor, de poner valores duplicados. Lo dejo tal cual y ahora voy a cambiar la regla en administrador de reglas para cambiar mi color corporativo. Voy a poner que se ponga color corporativo rojo. No, fuente blanca. Bien, ¿qué hemos hecho? Algo muy tonto. Ya hemos impedido que esto se repita, pero si queremos que dé un pequeño fogonazo durante el error, fijaros que el usuario se da cuenta de que ha cometido un error y está duplicando el registro que se está iluminando. Entonces justo cancelamos y desaparece. Es muy fugaz, pero bueno, queda bonito. Ya tenemos empleados lista. De momento no necesitamos hacer nada más. Vamos a irnos a archivos. En archivos, ¿qué tenemos? Para este caso, pues el ID de archivo será la referencia o el número que tengamos en el documento que queremos almacenar en nuestro archivo. Recuerda que esto puede ser archivos ya sean de carácter interno, generados por nuestra propia empresa, o que recibamos de terceros. Aquí en el concepto pondremos un nombre, la fecha en la que ha sido emitido o creado este documento, y después tenemos que poner el valor. Acordaros que hemos adornado también esta tabla con más columnas extra de las que quizás necesitaríamos por el tema de la asignatura que nos ocupa, y nos sirve como repaso y ver qué tipo de valores tiene un documento, qué tipo de soportes hay, carácter, el nivel, la clasificación, el nivel de destrucción. Por tanto, veremos que vamos a ir agregando bastantes campos que no son inútiles, todo lo contrario, pero que quizá alguno de ellos no sea totalmente relevante. En este caso vamos a poner el valor lo tenemos aquí en la hoja bar. Veremos que un documento, según los apuntes, tiene 3 tipos de valor. Puede tener valor administrativo, jurídico probatorio o financiero y económico. Esta tabla, en este caso, se llama bar valor y mi columna, de la cual quiero que saque la lista, se llama valor. Vale. Seleccionamos columna, datos, variación de datos, lista y empezamos siempre indirecto. Bar, valor y entre corchetes el nombre de la columna valor, cierro corchetes, cierro comillas dobles, cierro paréntesis. Si lo hemos escrito correctamente, no se queja, pero fijaros que he cometido un error. Este ha sido adrede porque muchos alumnos lo hacen constantemente. Cuando seleccionan de manera incorrecta y hacen 2 clics y escogen también el encabezado, con lo cual esto aquí no tiene ningún sentido poner un desplegable. O sea, aquí yo nunca voy a poner ningún valor. ¿Cómo se quita? Igual que se pone, como casi todo en la informática. Venimos aquí, lista, cualquier valor, aceptamos. Y este ya funciona. Si vemos que no nos cabe el texto, podemos hacer un pequeño ajuste al texto aquí, o hacer más grande esto, o reducir esta de aquí también. Si no nos cabe, ajustamos texto también. ¿Vale? Quizá que queramos que esto quepa en una hoja, ¿vale? Posiblemente una DIN A4 horizontal, después ya veremos cómo ajustarla. El tipo. También los tipos son bastante comunes, suelen ser los mismos siempre, así que en bar también tenemos una hoja con diferentes tipos de documentos. Aquí tenemos tipos, clientes, proveedores, impuestos, empleados, bancarios, bueno, una serie que podéis modificar evidentemente. Esta tabla se llama bar tipos, columna tipos. Repetimos. Seleccionamos bien, en este caso el rango, datos, variación de datos, lista.
y indirecto va tipos. Creo que es esto, paréntesis. Fijaros, de nuevo vuelvo a darnos una advertencia. ¿Por qué? Porque esto es una lista de validación. No permite que haya o que contenga valores que no estén en esta lista. Recordad que lo interesante de esta lista no es poder seleccionar. Cuando hay muchos elementos es terrible. Lo que importa es que yo no podré poner jamás ningún valor que no esté en la lista. Bien, el origen será el origen del documento, quien ha sido creado, por este caso tercero, pues una empresa de material de oficina o nosotros mismos. Carácter interno o externo. Aquí no puede haber más opciones. O lo hemos generado nosotros o lo han generado otros. Así que no hace falta que hagamos una lista en la hoja bar, porque esa opción lo utilizamos cuando la lista puede crecer. Pero si tenemos la certeza de que no, vamos a validación, lista, y sencillamente escribimos los valores separados por punto y coma. Interno, punto y coma, externo. Y ya está. Este es externo, este es interno. Soporte. El soporte es el tipo de medio donde se ha almacenado la información. Según los apuntes, se distinguen 6 categorías. Tenemos categoría de papel, la óptica, formatos magnéticos, sitios electrónicos como USBs, memorias, microfilms, tarjetas perforadas o discos duros o tiras magnéticas. Todo esto será relevante a la hora de destruir esta documentación. Con lo cual vamos a hacer que coja la información de aquí. Esta tabla se llama bar soportes y la columna soportes. Indirecto soportes. Y esto tendrá una hoja y esto tendrá un par de hojas, por ejemplo. Ajusto un poquito. Los detalles simplemente será una columna donde, si queremos, podemos ampliar el significado del contenido del documento. La voy a mover, que es más lógico que esté justo al lado del nombre. Podemos ajustar texto, por si quiero poner algo en el futuro. Yo la voy a dejar vacía en este momento. Bien, la clase. ¿Qué es la clase? La clase de un documento es una escala del 1 al 3 en la cual lo que se valora no es el acceso a la información, que sería este nivel, el nivel de acceso del documento, que en este caso hemos puesto del 1 al 0, perdón, esto debe ser 3 niveles también, así que vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en la anterior. Validación, un número entero entre 1 y 3. Fijaros, este beta, 1, bien. Ese es el nivel de acceso, ¿de acuerdo? ¿Quién puede acceder a ese documento o quién puede consultarlo? La clase afecta, sin embargo, no al nivel de acceso, sino a cómo afectaría a la empresa que esa información saliera a la luz. Tanto cómo afectaría a la empresa como a los trabajadores que forman parte de ella. Esta se divide en 3 categorías y está estrechamente relacionada con el nivel de destrucción de la misma. Así que aquí tenemos 3 niveles, la tenemos aquí. Clases, así que volvemos a archivo, columna, datos, variación de datos, lista. Ya tenemos la clase aquí. Esto sería 1, sería 1. ¿Qué tendremos aquí? El nivel de destrucción. Normalmente, más adelante, lo haremos automático en función de la clase, o elegiremos el nivel de destrucción y aparecerá automáticamente la clase. De momento estamos empezando, son correcciones, así que no vamos a complicarnos demasiado, así que vamos a hacer sencillamente que sea una lista donde podamos elegir los tipos de destrucción que hay. Los tenemos aquí. De momento aquí están solo los de papel, podríamos agregar el resto, ¿vale? De ópticos y demás. En este caso solo hemos puesto estos a modo de ejemplo, así que voy a poner esta hoja, esta tabla se llama bar destrucción y esto se llama P. Cogemos el rango. Vale, lista. Y de nuevo otra vez. Vais a soñar con esto.
indirecto, bar destrucción y entre corchetes P, cierro corchetes, cierro comillas, aceptamos. Caducidad. Un buen archivero sabe por imperativo legal cuánto se deben conservar ciertos documentos que entran en nuestra empresa. Con lo cual, para cada uno de ellos deberemos establecer cuál es la duración, la permanencia en la cual debemos conservar dentro de nuestro archivo. Las facturas normalmente son entre 4 y 6 años y las circulares, si no recuerdo mal, era un. Aquí podría quedar mono que pusiéramos también la palabra años. Así que voy a poner, por utilizar otro formato, años. Ya sé, lo tenemos aquí, queda más especificado. Realmente hay opciones que son conservación de meses. Fecha de destrucción. ¿Cuál será la fecha de destrucción? Claro, tenemos que calcular. Esta fecha nos va a servir ¿para qué? Para saber cuándo tenemos que eliminar este documento del archivo y por tanto liberar espacio de nuestra empresa o de nuestro ordenador. Recordad que esto es una pasta. Deberíamos sumar a la fecha de origen o la fecha de expedición los años o el tiempo que necesitamos. Para ello, ¿qué vamos a hacer? No se puede sumar directamente años a una fecha, por lo cual vamos a utilizar la función fecha, en la cual tenemos que darle cada uno de los valores por separado. Vamos a poner el año. ¿Qué año le vamos a dar? Tenemos que sacar primero el año de la factura de cuando se generó, así que utilizamos la función año y de aquí ya obtenemos, fijaros, cuando seleccionamos esto de aquí y nos ponemos encima, fijaros que esto es una función nueva, nos dice cuál es el valor de esta variable, cuál es el valor de esta función que estamos aplicando. ¿Veis? 2024, perfecto. A 2024 le tengo que sumar 4 años, con lo cual esto directamente más caducidad. Aquí ya tendría, si vuelvo a seleccionar, fijaros, el inspector o el depurador, que ya nos dice que esto sería 2028. Genial, ya tenemos el año de destrucción. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Respetar la fecha original. Con lo cual, cuando le doy el mes original, utilizando la función mes para que extraiga solo esa parte, y ahora le doy el día de la fecha original también. Y aquí ya tenemos nuestra fecha de destrucción. Si queremos evitar errores o controlar errores, fijaros que si ahora borro aquí, ¿veis? Esto me queda la fecha normal, no pasa nada, no es un error. Aquí si borro esta, me sale la fecha rara. No es bien ver un error, pero si queréis evitarla, simplemente podemos poner alguna medida o alguna contramedida. En este caso a mí se me ocurre de mirar si ambas están en blanco y solo hacer esta operación si están cumplimentadas, es decir, si hay una fecha y una caducidad, y si no, pues no hacer nada. Para ello utilizaré la función sí, esta celda, la función sí apoyada de la función y, porque necesito poner dos condiciones. Sí, y esta celda está diferente de vacía y esta celda está diferente de vacía, haz esta operación que hemos hecho ahora de sumar. Si no, punto y coma, déjamelo vacío. Ahora fijaros que si borro cualquiera de estas, desaparece, con lo cual no hay errores, ni cosas feas, ni cosas que no tengan sentido. Y por último, el estado. Quiero saber si alguien se ha cargado mis cosas, mis archivos, así que voy a poner aquí pues lo mismo que podemos poner en cualquier otro sitio. Una lista donde ponga nuevo, con uso, desgastado, os lo ha dado todo. Esta tabla se llama bar estado y la columna estado. Por tanto, volvemos otra vez. Y ya está en la última lista de aquí, por Dios. Vamos aquí, validación, lista, indirecto y bar estado. Probamos y perfecto. Y vamos a echar un vistacillo cómo queda. Ni hecho aposta, me queda perfecto cuadrado en una hoja. Vamos a completar para poner el encabezado, el logotipo de Canvas ahí arriba y un pie de página. Voy a ser generoso, recordad que el espacio blanco queda bonito. Vamos a diseño de página. Aquí arriba, imagen. Buscamos el logotipo en el material. En este caso voy a colocar este de aquí. Hacemos clic fuera, gigantesco, volvemos, dar formato de imagen y en este caso voy a poner a un 25%. En el manual dice que este logotipo debe medir como mínimo 25 píxeles. Así que poniendo un 25%
vamos sobradísimos cumpliendo las normas. Y ya que estoy a poner un pie de página, página tal de tal, y voy a ponerla esta de color. Vamos a rematar también empleados, ya que hemos hecho el detalle aquí. ¿Veis? Otra cosa que aquí nos ahorraríamos si hubiéramos duplicado la hoja. Bien, vamos por la hoja de control. Que será la clave principal de esta tabla, con lo cual tenemos que evitar que se repita. Repetimos los pasos del contar si seleccionamos el rango entero, datos, validación de datos, ponemos la fórmula para evitar que se repitan. Si queremos hacer también lo mismo que hemos hecho anteriormente para que se ilumine si alguien comete el error de duplicar, valores duplicados, administramos regla y cambiamos el formato. Ponemos color de fuente blanca, negrita y relleno, más colores de relleno. Vamos al manual. Aceptamos, aceptamos, aceptamos y aceptamos. Probamos y voilà. Llega el momento de poner el empleado y el archivo. En principio, como cualquier base de datos relacional, a través de esto, que será la clave externa, y esta, que será la clave externa, relacionaremos ambas tablas. Los empleados que figuren aquí, por fuerza, deben existir en empleados, y los archivos que aquí aparezcan, forzosamente tendrán que estar en la hoja de archivo. Así pues, vamos a hacer listas desplegables, listas de validación, que cojan la información de sus respectivas tablas. Vamos a datos, validación de datos, lista. Y aquí tenemos también las funciones para las claves externas. En este caso estamos haciendo empleados. Copio esta. Pego. Aceptamos. Y ya tenemos aquí una lista. Que, como os he dicho en clase, esta lista realmente carece bastante de sentido porque cuando haya muchos empleados, o sobre todo cuando tengamos un gran volumen de archivos, que lo tendremos, elegir es bastante tedioso. Lo que nos importa aquí, y vuelvo a recalcar, es que no nos permite introducir ningún valor que no exista en la otra tabla. No utilizar la lista en sí. Ahora conseguimos que solo sean los valores que figuran en nuestra tabla de empleados. No podemos dejarle un archivo a un empleado del cual no tengamos sus datos para poder contactar con él. Bueno, sí podemos, pero no deberemos retornar ni uno. Bien, primer paso hecho. Archivo. Repetimos la operación. Hacemos que vaya a buscar la información a la tabla de archivos con la función típica de indirecto. Probamos. Perfecto, ya lo tenemos. Y a continuación, para garantizar o asegurarnos de que el empleado que hemos elegido es quien dice que es, o el archivo, no hemos cometido ningún error de ningún tipo, ¿vale? Lo que vamos a hacer es sencillamente mostrar el nombre del empleado aquí, a continuación, el que le corresponda a este código que hemos seleccionado aquí o que hemos introducido manualmente, y el nombre del archivo que corresponda a esta referencia. Para ello ya tenemos que tirar de buscar V. Buscar V y siempre es lo mismo. Buscamos siempre la clave principal. Recordad que buscar V se basa en un modelo relacional. No te dice dónde va a buscar este código porque él sabe perfectamente que tiene que buscarlo en la primera columna de la tabla que le digas a continuación, en este caso empleados. Le decimos la columna que queremos obtener, en este caso la 2, porque la 2 es la que tiene el nombre del empleado en la tabla empleados, y falso para que encuentre exactamente ese código. Lo tenemos y fijaros que tenemos un error. El error es que, claro, evidentemente intenta buscar un código que no existe y da ND. Para solucionarlo,
Yo lo suelo hacer en la ronda final, pero para no alargarnos mucho más, ponemos un sí error, punto y coma, comillas, comillas, y entonces en el momento que no encuentre código, lo que hará será simplemente mostrar una celda vacía y nos ahorremos ese error. Lo mismo sucede con el ID archivo. Seleccionamos ID archivo, lo buscamos en la tabla archivo. La columna es la 2 también, falso. Obtenemos el nombre del documento y también pasaría lo mismo del error anterior, así que lo arreglamos ya que estamos. Por otra parte, ¿qué es NINA? Nosotros, a la hora de dejar este archivo a esta persona que lo solicita, cuando estemos ahí como responsables, tenemos que saber si la persona que viene se puede llevar ese archivo, si su nivel en la jerarquía de la empresa o del organigrama le permite llevarse esto o consultarlo, con lo cual tenemos que obtener aquí. Se puede hacer directamente, pero como os digo, es un ejercicio inicial, así que no lo vamos a complicar demasiado. Lo que vamos a hacer es mostrar aquí directamente el nivel del empleado y el nivel del archivo. Y en autorizado sopesaremos si puede llevárselo o no. Con lo cual, seguimos con el buscar V. El buscar V, lo bueno que tiene es que es siempre igual. Solo tenemos que cambiar el indicador de columna. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a la 5. Voy a coger el de empleado. Voy a copiarlo directamente. Lo pongo en la celda que me toca y pongo la 5. Ya tengo su nivel. Lo mismo voy a hacer con archivo. Cojo la fórmula, busco dónde está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Colocamos la fórmula y cambiamos el 2 por la columna 11. Ya tenemos su nivel. Ahora, ¿qué debemos hacer? Comprobar. Fijaros que en este caso el nivel del empleado es superior al nivel del archivo. Vamos a hacer una sencilla condición, un sí. Sí, el nivel del empleado es superior o igual al nivel del archivo. Escribiremos autorizado. Si no, lo contrario, no autorizado. Y fijaros que aquí también, como el nivel del empleado es superior, tenemos también que es autorizado. Ahora, fecha salida será la fecha en la cual la persona, Armando en este caso, pues se lleve el documento. Digamos que hoy, 7 del 5 del 2024. Y también, por ejemplo, este también se lo lleva el mismo día. Voy a cambiar el formato de fecha para poder ahorrar un poquito de espacio en el ancho de columna. Voy a dejar el año con 2 dígitos, así puedo apurar un. La fecha de devolución, bueno, será aquella que aparezca cuando lo devuelvan el documento. Y retornado reflejará si la columna, o sea, si ya nos han devuelto el documento en sí. Para hacerlo automático vamos a hacer también un sí. Si esta celda es diferente de vacía, es decir, contiene un dato, ponemos devuelto sí. Si no, no. Para los días podemos calcularlo bien por días laborables o días naturales. Yo voy a hacer días naturales en este caso. Vamos a restar la fecha superior a la resta a la fecha inferior. Ponemos formato de número. Y en este caso pues nos sale un número negativo. ¿Por qué? Porque ya sabéis que las fechas realmente son un número. Y ahora estamos restando un valor 0 a otro, a un valor positivo, con lo cual lo está dando negativo. ¿Y qué tal los decimales? ¿Qué debemos hacer? El problema es que aquí no hay una fecha. Si pusiéramos una fecha, ya se arreglaría y automáticamente todo funcionaría. El problema es que si no la hay, pues nos hace este numerito que queda bastante feo. Pues volvemos a hacer algo al respecto. Vamos a utilizar un sí. Y si esta celda es diferente de vacío, hacemos el cálculo. Si no, lo dejamos vacío. Ahora ya lo tenemos solucionado, solo calculará los días cuando tengamos una fecha de devolución y esta reaccionará al mismo. Empecemos con los totales.
Así que vamos a poner aquí arriba algún cálculo para utilizar estas funciones que tenemos, funciones normales que actúan sobre la tabla independientemente de los filtros que tengamos aplicados y las fórmulas que sí actúan con esos filtros aplicados. Vamos a hacer primero la normal, un contar de toda la vida de la columna y de empleado. Cuento esta ¿por qué? Porque se supone que en una base de datos, según las normas, la clave principal o primaria jamás estará vacía, así que de esta es la que más me puedo fiar a la hora de contar. Cuento, me aparecen 2 y voy a hacer lo mismo, lo análogo, pero con subtotales. Bien, de subtotales veréis que aparece siempre una cuenta, unas funciones que están numeradas con unidades y otras con centenas. La diferencia es que son capaces de diferenciar si hay filas ocultas o no. En principio, por defecto, yo os recomiendo que pongáis esta, a menos que sea un caso muy concreto y necesitéis que no tenga en cuenta esas filas ocultas manualmente. Evidentemente, inicialmente va a dar exactamente lo mismo. Esto reaccionará a los filtros y ahora quiero ver cuánta gente hay de almacén. ¿Veis? Ya tengo un total de empleados en la tabla y uno que cumple los criterios o el criterio que haya aplicado en la tabla. Para hacer esto más fácil, porque hacer un clic aquí le encanta a Microsoft hacer botones pequeños, vamos a poner una segmentación de datos que tiene un nombre muy rimbombante, pero realmente es muy fácil. Una segmentación de datos es lo mismo que hacer un clic aquí y elegir un elemento, pero de una manera más cómoda. ¿Cómo se hace? Nos ponemos encima de la tabla, diseño de tabla, segmentación de datos, y esto solo tiene sentido para campos que pueden repetirse. Entonces, en este caso, los únicos que tienen sentido, también la extensión, pero no creo que haga falta, nivel y departamento. Aparecen estas dos ventanitas y fijaros que ahora yo puedo hacer un clic en almacén y filtrar por almacén, borrar o enseñarme la gente de nivel 3, me la enseña, borrar y evidentemente puedo ir combinando con ambos filtros, es lo mismo que lo tocáramos aquí en la parte inferior. Como no es de la estética que nosotros queremos, vamos al igual que hemos creado un estilo de tabla, vamos a crear un estilo de segmentación. Y también no lo quiero vertical, lo quiero horizontal, así que en columnas, en la misma propia barra del mismo, esto lo voy a separar simplemente en 3 columnas porque estos valores solo van a llegar a 3. Porque solo son 3 niveles de seguridad, así que no hay más que 3 columnas. Mientras que el departamento sí que podría tener muchos más valores. Voy a darle unas cuantas columnitas. Y yo prefiero disponerlo en horizontal. Yo creo que con este tamaño habría que ver la previsión de cuántos departamentos hay en mi empresa, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya jugaríamos al respecto con esto. Más o menos ya se ven. Para cambiar el aspecto, vamos a segmentación, estilo de segmentación, al igual que hay estilo de tabla, nuevo estilo de segmentación. Canvas, segmentación. Y vamos a tocar ciertas cosas. Veréis que esto es un poco confuso, porque no están bien enunciados qué hace cada cosa. No hay eventos hover de pasar por encima como en la web, o clic, o deshabilitado. Entonces es un poquito confuso. Vamos a ver si conseguimos hacerlo bien. En toda la segmentación voy a cambiar la letra para que sea próxima. Aplicamos y fijaros que ya hemos conseguido un pequeño cambio. Ahora vamos a ver, fijaros cuando lo pongo encima, ahora mismo no se destaca nada. Parece que no estamos interactuando con nada porque nada se ilumina, así que vamos a mejorar eso. Y también voy a quitar estos titulitos de aquí porque no me gusta. Voy a dejar solo los botones. Se quita con la configuración. Mostrar encabezado. Ya desaparece. Repito la operación. Y ahora vamos de nuevo al estilo de segmentación y vamos a ver si podemos cambiar que los botones se iluminen. Fijaros, pone elemento seleccionado con datos, elemento no seleccionado con datos. Vamos a probar este. Ahora mismo no hay ninguno seleccionado y está con datos. Por ejemplo, este. Y la fuente blanca. Fijaros que ahora es el no seleccionado
cuando hemos seleccionado otro. Ahora tenemos que ver cómo cambiar el color de este para que esté rojo y se note que es el que tenemos seleccionado en ese momento. Volvemos al estilo. Vale, fijaros que ahora ya tiene un poquito más de coherencia. El que está activado está en rojo, el que está de fondo está gris. Mejor. Si queréis poner algún titulito por aquí porque no os gustaba el otro, podemos poner aquí nivel. Ahí. ¿Qué nos falta? Que ahora cuando nos desplazamos verticalmente perderemos de vista nuestros totales y eso no me gusta. Así que lo que voy a hacer es ponerme en esta celda, vista, inmovilizar paneles y ahora ya tenemos que si nos desplazamos verticalmente siempre mantendremos la vista para nuestros filtros y tendremos también nuestros totales a la vista y si nos desplazamos horizontalmente no perderemos de vista nunca el ID empleado. Si nos gusta así, como estas hojas pequeñitas, podemos inmovilizar directamente desde aquí para tener simplemente el desplazamiento vertical asegurado. Esta ya la tenemos. Vamos a archivo. Lo mismo, ¿qué podemos hacer en archivo? También unos totales. Vamos a aprovechar esto y voy a copiar y pegar estas en el mismo sitio. Vamos a hacer lo mismo, contar, pero en este caso voy a contar de archivos y aquí tal cual lo mismo. ¿Por qué no funciona? Porque esto es contar, estamos contando alfanumérico, perdón. Es de 103. Listo. Estas segmentaciones aquí ya no me sirven. Y vamos a ver cuál puede ser útil aquí. Depende de los datos, vosotros elegiréis lo que necesitéis, ¿vale? Lo que simplemente el trabajo del día a día os enseñará cuáles son las peticiones o cuáles son los filtros que necesitáis hacer habitualmente. Nos ponemos encima de la tabla, diseño de tabla, segmentación de datos y voy a poner tipo. Como ya tenemos nuestro estilo, le damos, quitamos si queremos el botón o no, yo lo voy a quitar. Vamos a control, cenamos toda la tabla, inicio, formato condicional, nueva regla, última opción y elegimos la condición. Oye, sí, en esta celda, siempre la primera celda de la tabla es igual a no autorizado. Borramos siempre el dólar que delante de la fila. Vamos a hacer que el borde se pinte de un color corporativo, arriba y abajo, y que la fuente también sea de ese color y negrista. Ahora mismo no tenemos ninguno, vamos a probar lo que hemos hecho. Vamos a coger y vamos a cambiar el nivel de algún archivo. Vamos a control y fijaros que ya, en este caso, el nivel del empleado de Armando es 2, el nivel del archivo es 3, con lo cual aparece el no autorizado y se nos ilumina la fila con este color para que sepamos que no podemos prestar este documento. Voy a pegar esta celda aquí, voy a pegar esta más allá y aquí voy a hacer un buscar V. No hace falta, cogemos este buscar V también, copio, pego y
cambio este valor, que es el valor que busco, por esta celda. Lo mismo. Pego. Cambio este valor. Lo tengo. Y aquí a la derecha voy a calcular cuántas veces se lo ha llevado el documento esta persona. Contar sí. Contamos el rango del ID empleado que sea igual a el código. Contar sí. Rango. El rango que contiene el archivo. Vamos a mover esto para que tenga un poco más de espacio y queda esto aquí. Según el manual, aparte de los colores y la tipografía, tienen un tipo de ilustraciones concretas. E iconografía. Iconos, fijaros, son de tamaño muy fino, ¿vale? Son thin que se llaman. Y las ilustraciones son así con un poco de degradados, hombres sin cara, personas sin cara, muy planas, ¿de acuerdo? Con lo cual he buscado alguna cosilla por ahí, no son exactamente iguales, ¿de acuerdo? Porque requería mucho tiempo, pero bueno, algo similar hemos encontrado. Y vamos a intentar colocarlo aquí. Yo me voy a colocar unos cuantos iconitos, insertar, imágenes, este dispositivo, y en el material tenéis iconos. Voy a coger todos estos, que son SVGs, los inserto todos simultáneamente y así les puedo cambiar el color a todos simultáneamente. Y parece que no, pero esta tontería pues hace que la cosa quede un poquito más. Y vamos a intentar meter una imagen aquí a ver si queda. Este. Vale, así que no queda muy grande, pero no queda mal porque he buscado por alguna tonalidad roja de corporativa. No tiene mucho sentido, era para que veáis que podéis poner alguna cosita aquí. Y voy a reducir un poco el tamaño, 50. Las imágenes son todas del mismo tamaño, con lo cual tenemos que hacer la misma reducción para que todas queden más o menos iguales. Ahora vamos a por el remate final. Relaciones. Yo os aconsejo que cuando hagáis relaciones, primero, tenemos que tener clarísimo ciertas normas. Una clave principal jamás puede estar vacía. Así que si tenéis una línea así, os dará error, porque para él esto está una clave principal vacía. Después tenemos que tener todos los datos, archivos o empleados en este caso, los que aparezcan en control, que ya nos hemos asegurado de ellos haciendo las listas desplegables, deben existir previamente. Cuando hemos hecho esto no hay ningún problema. Pero también asegurados de que no hay ninguna fila vacía ni que control tenga un valor también nulo o vacío. Una vez que comprobamos que todo tiene coherencia, nos ponemos en la tabla donde están las externas o en cada una de las tablas donde tenemos claves principales, pero tenemos una externa que participa, donde haremos el nexo. Básicamente para que lo tengáis más fácil de visualizar las preguntas que nos van a hacer ahora. Vamos a ir a datos, relaciones, nueva
Y entonces, fijaros que nos pide aquí, la primera nos pide columna externa, se está refiriendo a que primero tenemos que darle una llave externa, una clave externa, con lo cual nos está pidiendo la tabla. Una tabla de las que tengáis, porque la base de datos puede ser muy amplia, en este caso solo tenemos esta tabla que va a unir las relaciones, donde figuren las claves externas. En mi caso, las claves externas están en control. Fijaros que el haber puesto un prefijo delante de las tablas me permite diferenciar claramente entre las tablas principales, entidades fuertes en base de datos y entidades débiles. A mí me da muy bien, ¿vale? Hacer estas pequeñas cosas para aclararme. Control. Y en este caso, vamos a ir primero, pues por la que queráis, no importa, y de empleado y de archivo. La que me quede primero, y de archivo. Ahora, columna externa. Ahora tenemos que relacionar esta externa donde esta clave ya no es externa, sino que es primaria, es decir, su tabla principal. Archivos y de archivo. Ya lo tenemos. Aceptamos. Y si hemos hecho las cosas bien y es coherente, no debería quejarse. Venga, siguiente. Repetimos, porque las dos en este caso están en control, porque es una relación muchos a muchos. Por ID de empleado, cogemos empleados, ID de empleado. Aceptamos, perfecto, no se ha quejado. Bien, paso 1. Hemos creado esas relaciones, vamos a verlas. Administrador de datos. Y nos colocamos en vista diagrama. Ya sabéis que Excel hace esto como le da un poco la gana y pone la línea donde le sale de ahí. Me revienta bastante, la verdad. Pero cuando hacéis un clic veréis la relación que está creando y si hacéis un clic veréis la relación que está creando. En este caso, como es una relación muchos a muchos, sabemos que una relación muchos a muchos técnicamente no existe. Lo que existe es dos relaciones de uno a muchos contra una tabla, que es la que se crea siempre cuando tenemos una de estas tipos de situaciones o una de estas relaciones. Siempre que tenemos relación NN, sale una tabla nueva donde habrá como mínimo las dos claves primarias como externas que están implicadas en el problema, más la propia de la propia tabla. Hay que hacer un detallito más, aunque no sirve prácticamente para nada, ¿vale? Al menos en Power Pivot, pero sí en Power BI y en Power Query. Tenemos que decirle cuál es la clave principal, porque parece mentira, pero él no lo sabe. Así que hay que marcar tabla, ir a opciones avanzadas, comportamiento de la tabla. Buscar arriba, identificador de la fila, decirle, oye, de esta tabla de archivos el identificador de la fila es ID de archivo. Marcamos aquí para que no se repita y este es el momento en el que si hay alguna otra columna o campo de la tabla que no debe repetirse nunca, podríamos marcar para que no se repitiera. Yo te digo, no lo va a hacer, ¿vale? Pero nos servirá más adelante. En este caso no hay ninguno, así que vuelvo a poner también aquí etiqueta predeterminada de archivo, de archivo y de archivo. Todo el rato la clave principal puesta en los tres lugares. Acepto. Si no hay ninguna redundancia ni ninguna cosa extraña, debería hacerlo correctamente. Se lo toma con calma, perfecto. Vamos a control. Mismo patrón. Y de control, control, control. Si hay alguna columna que no debe repetirse nunca aquí, lo marcaríamos, pero aquí no hay ninguna cosa que no deba repetirse, así que volvemos a aceptar. Y por último, empleados. Y de empleado, empleado y de empleado. Fijaros que, por ejemplo, aquí si tuviéramos el NIF, por ejemplo, de la persona, o mira, puedo hacerlo con esto. El mail en principio debe repetirse, ni el móvil tampoco. No estamos marcando claves principales aquí. Aquí ya le he dicho cuál es la clave principal, identificador de fila. En el primero. Aquí estamos diciendo mantener filas únicas. Nos está diciendo que más aparte de eso no debe repetirse. Así que puedo marcar la clave principal y mail y móvil, que en principio son únicos para cada empleado. Aquí sigo marcando lo mismo y de empleado, acepto. Y ahora sí, ¿vale? Que tenemos ya la base de datos prácticamente lista para que podamos trabajar en el futuro con tablas dinámicas, Power Query, Power BI, y podamos hacer consultas avanzadas también, que es lo que nos interesa, sacarle chicha a esto, sacarle provecho, porque al final toda esta información, si no podemos explotarla, no nos sirve para nada. Los filtros están muy bien, pero las consultas o filtros avanzados es mucho más interesante, y las tablas dinámicas también, o los gráficos dinámicos. Esto sencillamente es la base para hacer algo más o menos decente. Bueno, más o menos decente no, ¿qué coño? Decente, ¿vale? Hemos controlado todos los tipos de datos que van a introducir aquí. Si no son listas, hemos puesto restricciones para que no se cometan errores. Hemos
puesto listas de validación, hemos controlado que las claves primarias no se repitan, hemos controlado que haya integridad referencial a la hora de utilizar las claves externas, hemos automatizado con funciones que nos muestren cierta información relativa a lo que nosotros seleccionamos para que sepamos qué estamos haciendo. Hemos calculado ciertos totales o ciertos campos calculados que nos pueden ir guay cuando estamos desarrollando nuestra actividad en la hoja cuando estemos trabajando con ella. Así que está bastante correcto para ser una primera aproximación a una base de datos. Venga, pues listo, nos vemos en la próxima. Perdón por el palazo de clase. Hasta luego.